acompañar a Daina y Uldis Zurillo. Buenos días a todos. Venimos de Letonia porque queremos transmitir un mensaje que consideramos muy importante. Este mensaje se basa en nuestra propia experiencia personal como voluntarios en la comunidad eclesial. A lo largo de muchos años hemos dedicado cientos de horas para ayudar a otros matrimonios a fortalecer sus relaciones que en algunos casos han llegado a situaciones de crisis. Hemos trabajado con estos matrimonios en colaboración con la ayuda de sacerdotes católicos y a partir de estas experiencias hemos llegado a la convicción de que los matrimonios, los ministros ordenados deben colaborar, deben trabajar estrechamente para promover el desarrollo espiritual de la Iglesia. En nuestra opinión, en efecto, los matrimonios, los sacerdotes deben reforzar su cooperación en todas las parroquias y nos gustaría destacar dos aspectos cruciales de esta cooperación: la complementariedad y la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? En su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco anima a los matrimonios a implicarse, a corresponsabilizarse en la pastoral de la Iglesia. A pesar de este llamamiento, es absolutamente pertinente desde el Concilio Vaticano II, los matrimonios a menudo se sienten recelosos e inseguros, no saben cómo contribuir a la vida espiritual de sus parroquias, porque durante siglos los sacerdotes han sido los principales representantes de los valores de la Iglesia, los protagonistas. Y esto ha hecho que la mayor parte de la responsabilidad del desarrollo espiritual recaiga sobre los hombros de los sacerdotes y que los laicos sean reacios a implicarse. Vemos que esta situación es especialmente peligrosa en el mundo actual, donde tanta información y tantas sensaciones atraen la mente y los sentimientos de las personas. Tenemos una opinión concreta sobre la relación entre matrimonio y sacerdotes. Sin embargo, al reflexionar más profundamente, comprendimos que esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante años: invitar a los matrimonios a complementar con audacia a sus sacerdotes, compartiendo su testimonio sobre aspectos de la vida familiar que los ministros ordenados solo pueden captar sobre una base teológica y teórica. Nuestra vida espiritual como matrimonios, por su parte, se fortalece gracias a los sacerdotes que predican el Evangelio y administran los sacramentos. El sacerdocio es una forma importante de servicio a la comunidad y sin este ministerio sería difícil que la vida familiar se desarrolle y esta sanación sin la intercesión de los sacerdotes. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía ofrecen una nueva oportunidad de vida, dando a los matrimonios el amor que necesitan para entablar un diálogo significativo y la fuerza para servir a los demás. Recordemos también que la formación inicial de todo sacerdote tiene lugar en su hogar familiar, en su familia, dado que los sacerdotes son las fuentes fundamentales de gracia de la Iglesia, predican el Evangelio, administran los sacramentos. Es deseable que gocen de buena salud espiritual y mental. Si los sacerdotes se crían en familias sanas, de niños irán adquiriendo confianza en sí mismos, autoestima, una identidad sólida y la experiencia de la fiabilidad de un Dios que ama con el ejemplo positivo de su padre y su madre. Sin embargo, si crecen en familias disfuncionales, esto puede dejar cicatrices profundas en el alma de los niños, como inseguridad, desconfianza, baja autoestima y una coadicción. Los sacerdotes que proceden de familias disfuncionales deben conocer la existencia de entornos familiares positivos ya antes de su ordenación, mientras estudian en el seminario. Como sabemos, la exposición a experiencias positivas sanas puede proporcionar una sanación, un consuelo y cambiar la visión de las cosas para mejor. Un hecho alarmante que no podemos negar es la disminución dramática del número de sacerdotes en Europa y en otros lugares. Como ya hemos dicho, los sacerdotes son los principales
transmisores de las enseñanzas y valores de la Iglesia, pero ¿qué haremos si disminuye su número de forma tan drástica? ¿Quién nos apoyará como matrimonios cuando compartamos nuestro testimonio y prediquemos en el Evangelio? Como ya hemos dicho, nosotros, los matrimonios, tenemos que estar al lado de nuestros sacerdotes y complementarlos en sus esfuerzos por fortalecer los cimientos de la Iglesia. Sin embargo, para poder ser testigos valiosos, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, y esto es algo indispensable. También el diálogo interior con nosotros mismos y con Dios es indispensable también, así como el diálogo abierto con nuestros cónyuges. Los cónyuges se pueden reflejar mutuamente, resaltar lo bueno del otro, pero también pueden ver a su pareja, a su cónyuge, en su lado oscuro. Esta autorrealización nos hace más maduros y veraces como individuos. Mi marido y yo hemos identificado algunas carencias en nuestro ser, elementos que había que sanar al analizarnos. Nos hemos dado cuenta que si nuestras heridas permanecen ocultas y sin identificar, quienes nos escuchan detectarán una disonancia entre nuestro testimonio y nuestro ser real. Serán menos receptivos a la palabra del Evangelio que tratamos de comunicar y no confiarán en la fuerza de la gracia que se oculta en los sacramentos. Y para terminar, nos gustaría compartir cómo hemos experimentado los enormes beneficios de la complementariedad recíproca con un párroco anciano. Al principio le invitábamos a reuniones de matrimonios en una casa familiar. Rezábamos juntos y todos nos sentíamos fortalecidos espiritualmente. Y en una de las primeras reuniones nos sorprendió ver cómo se llenaban sus ojos de lágrimas. El sacerdote dijo que nunca había visitado a las familias en sus hogares de forma informal y se sentía profundamente conmovido, emocionado por este ambiente de amistad que se había instalado entre nosotros en nuestro camino espiritual. Y con este ejemplo queremos subrayar que como matrimonios, como sacerdotes, somos iguales ante Dios y complementarios. Y si somos conscientes de nuestros límites, necesidades, exigencias, luces y sombras, podemos avanzar mutuamente en el camino hacia la santidad. Este diálogo, esta ayuda recíproca entre nuestras vocaciones complementarias construye una acción corresponsable por el bien de toda la Iglesia. Estamos infinitamente agradecidos a Dios por las dos vocaciones complementarias y corresponsables de los matrimonios y de los ministros ordenados, a través de las cuales hemos testimoniado y compartido personalmente la realidad del amor de Dios en la tierra. Esta forma necesaria de cooperación entre matrimonios y sacerdotes hace que la Iglesia esté viva, más viva, y todos nosotros estemos vivos en la Iglesia. Gracias. Hemos escuchado, estimados oyentes, a Daina y Uldis Zurilo desde Letonia. Ahora escucharemos al padre Juris Halinskins, también de Letonia. Muchísimas gracias a los queridos Daina y Juris, y gracias sobre todo por el servicio que ustedes están llevando adelante. Buenos días a todos. De entrada quisiera simplemente decir que es realmente un honor para mí estar aquí con ustedes. En la audiencia general del 10 de octubre de 2018, el Papa Francisco afirmó que, y cito, toda vocación cristiana es esponsal, porque es fruto de vínculo de amor en el cual todos somos regenerados, el vínculo de amor con Cristo. Por consiguiente, la vida de amor a la que está llamado todo cristiano se realiza tanto en el matrimonio como en el sacerdocio.
La Iglesia nunca ha visto el sacerdocio y el celibato como algo opuesto al matrimonio y a la vida familiar, porque ambas vocaciones no se oponen, ni mucho menos, sino que se completan recíprocamente en la vocación integral del hombre a amar y dar su vida. Al perseguir esta vocación al amor desinteresado, todos nosotros, sacerdotes y esposos, llegamos rápidamente al límite de nuestras capacidades, ya que nuestra naturaleza humana se ve afectada por los cambios de sentimientos y estados de ánimo, por nuestras heridas personales, nuestro egoísmo, nuestras debilidades. Pronto descubrimos una incapacidad fundamental de entregarnos completamente en el amor. Esta experiencia es nada menos que una invitación y en cuya presencia podemos aprender a ser más capaces de un amor aún más pleno. A partir de esta estrecha relación entre los sacramentos del orden y del matrimonio, vividos según la propia vocación, con sus aciertos y sus dificultades, naturalmente, todos sentimos la necesidad no solo de la ayuda de Dios, sino también del apoyo mutuo, de la cooperación y la corresponsabilidad en la Iglesia. A ese respecto, permítame compartir con ustedes mi testimonio personal de cómo Dios ha vinculado mi propia vocación sacerdotal y pastoral al servicio para y con las familias. Hace 20 años, cuando regresé a mi patria desde Roma después de mis estudios, empecé a trabajar como vicario judicial en Letonia, en el Tribunal de la Iglesia, donde, como saben, se tratan las cuestiones de nulidad matrimonial. Es innegable que se trata de un importante servicio pastoral y de justicia para las familias. Pero como sacerdote y juez, también he tenido que escuchar historias muy tristes e incluso trágicas de la vida conyugal. Sin embargo, Dios se apiadó muy pronto de mí y conocí a las familias de la asociación llamada Encuentros Paz, cuyo carisma es justamente ayudar a los novios a prepararse para el matrimonio, así como organizar retiros para las parejas ya casadas para fortalecerlas. Y así, paralelamente a mi trabajo en el Tribunal Eclesial, me convertí en asistente espiritual para esta asociación. Y trabajamos con nuestros cónyuges de manera preventiva, o sea, para fortalecer a las familias futuras y las que ya existen. No oculto mi interés egoísta en este ministerio, porque siempre he dicho que me gustaría tener menos trabajo en el tribunal eclesial y hacer otras cosas. En cualquier caso, estoy muy agradecido a Dios y a las muchísimas familias que me ayudan a vivir en la realidad y no fuera de esta realidad. Conociendo las alegrías y las angustias de las familias, puedo entender mejor la vida real de las personas de hoy, porque la familia, como sabemos, es el fundamento de cada sociedad. Conocer y amar a las familias es nuestra vocación de sacerdotes, que viene de Cristo, que como el buen pastor conoce a sus ovejas y da su vida por ella. En cuanto a los cónyuges, me gustaría decir también, basándome en mi experiencia, puesto que trabajo en la pastoral familiar,
Quisiera decía que con su papel en la Iglesia, pues tienen que hacer algo importante. Su papel en esta Iglesia no debería limitarse únicamente a echar una mano al clero en su ministerio. La vocación de los cónyuges no es una asistencia marginal para los sacerdotes, sino que ellos son los verdaderos protagonistas capaces de aportar abundantes frutos a la vida de la Iglesia, según su vocación. Dos vocaciones complementarias y corresponsables ha sido la ponencia del padre Juris Halinskins de Letonia. Se agradece ahora a Daina, Uldis y Juris. Ahora tenemos una pareja que llega desde África, precisamente desde Burundi. Alexis y Gloriosen Sabimana están casados desde hace 19 años, tienen 3 hijos. Entre 18 y 14 años, están siempre comprometidos en el apostolado de los laicos, también movimiento Familia Nueva en el área del África Oriental, viviendo las misiones episcopales para el apostolado de los laicos, y mantuvo por 10 años se diplomó en microfinanzas en Italia, trabaja. Es responsable de una ONG local dedicada a la lucha contra la pobreza y también es revisor contable. Durante la guerra en Burundi, fundó junto con otras personas un complejo juvenil musical para sembrar paz y alegría a través de la música. El tema que presentarán esta mañana es Familias y Pastores Juntos en las Misiones. Gloriosa y Alexis toman la palabra. Buenos días a todos. Somos Alexis y Glorieuse. Venimos de Burundi, un pequeño país de África Oriental. Llevamos 19 años casados. Tenemos 3 hijas. Feliz, de 18, Joy, de 16 y Neige, de 14 años. Damos las gracias a Dios que siempre está a nuestro lado para tranquilizarnos y acompañarnos en nuestro camino, como esposos que han elegido fundar su hogar en la fe de Dios, amor. Estamos aquí para compartir con ustedes nuestra pequeña contribución a través de nuestra vida como familia a la construcción de la Iglesia. Esta presentación es el resultado de nuestra vida, que Dios en su bondad nos permite vivir y hacer a pesar de nuestros límites. El contenido de esta presentación ha sido extraído de la experiencia de nuestra familia como pequeña iglesia doméstica, pero también con nuestra comunidad y nuestra iglesia local. Antes de casarnos, tuvimos la gracia de vivir en una comunidad cristiana dinámica, donde era común ver a todos, o sea, sacerdotes, laicos, familias, jóvenes y niños, decididos a vivir el Evangelio y a dar testimonio a través de las pequeñas cosas de la vida cotidiana y a entregarse con generosidad. Con esta comunidad hemos vivido experiencias muy bonitas que nos han demostrado que la vida cristiana radical y auténtica es posible. Durante nuestro noviazgo habíamos intercambiado nuestras ideas y habíamos comprendido que íbamos a poder mantener este tipo de vida en nuestra nueva casa. Los primeros días de nuestro matrimonio empezamos a rezar juntos en nuestra habitación. Pero un día participamos en un encuentro de la comunidad y allí nos han hablado de la oración en todas sus formas. Nada más llegar a casa, decidimos organizar una oración en el salón con todas las personas con las que vivíamos. Y este fue el comienzo de una experiencia muy hermosa de nuestro pequeño hogar. A partir de este día, todos tienen un turno para dirigir la oración. Y esta oración nos acompaña hasta el día de hoy. Y hemos
logrado tener muchos frutos de esta oración: la paz, la paciencia, la fidelidad, la providencia, la luz, etc. Por lo que se refiere al apostolado en la Iglesia, hemos seguido el programa en la Comisión Diocesana para el Apostolado de los Laicos, donde ya yo servía. El local tenía un programa para fortalecer a los jóvenes mediante foros y otras actividades. Fuimos llamados a participar, ya sea en la organización o en la acogida o el alojamiento de jóvenes que venían de lejos. En otro momento, la Iglesia local tuvo el honor de acoger la cruz de los jóvenes que tuvimos la gracia de acompañar de una diócesis a otra. A veces volvíamos a nuestra casa tarde y cansados, pero llenos de alegría. El sacerdote encargado del apostolado de los laicos tenía que asegurarse de que todos habían llegado a casa sanos y salvos. A veces incluso nos acompañaba hasta nuestras familias. Así nació una relación muy fuerte entre los miembros de la comisión y mi propia familia. Así nuestra familia dentro de la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia a su vez podía gozar de las gracias de nuestro sacramento del matrimonio expresadas por esta disponibilidad siempre renovada del amor entre nosotros como esposos. El nacimiento de los hijos es un don que aumenta nuestra alegría y nuestro sentido de la responsabilidad como padres. Sentíamos la responsabilidad de bautizarlos lo antes posible. En un momento dado sentimos la necesidad de entender cómo regular los nacimientos. Decidimos, por lo tanto, seguir el método natural recomendado por la Iglesia. También esto nos permitió limpiar nuestra relación conyugal con la consideración de que el otro no es una herramienta de placer, sino que lo más importante es el amor hacia el otro. Como resultado sentimos la libertad de los hijos de Dios. La oración mencionada anteriormente hace de nuestro hogar una iglesia doméstica, donde los niños también reciben sus catequesis. Por ejemplo, durante el rezo del rosario, a menudo aprovechamos para meditar bien sobre los misterios, explicando el contexto en el que se producían, y así podíamos acercarnos a la historia de la salvación más fácilmente. Nuestros hijos han podido descubrir así las realidades divinas en la vida cotidiana de la familia. Esto ha sido apoyado por la Iglesia en su formación para la preparación de los distintos sacramentos, pero también en su participación en las actividades de la comunidad. Rezamos para que esta pequeña semilla sembrada se convierta en un gran árbol para la gloria de Dios y la alegría de María. Siempre hemos tenido respeto y amor por las personas consagradas. También cultivamos relaciones con ellos. A veces tenemos la gracia de acoger a un sacerdote en nuestra casa o vamos a saludarles en sus parroquias. Por su parte, notamos que confían en nosotros. Un día fuimos a visitar a un amigo sacerdote que era párroco en una zona remota. Cuando llegamos, se puso muy contento y nos agradeció que nuestra sola presencia fuera ya un gran testimonio. Al día siguiente, como era domingo, nos invitó a acompañarle a una de las sedes de su parroquia. Y al terminar su homilía, nos dio la palabra para que contáramos algo. No estábamos listos a hacer esto y entonces hemos pensado contar lo que estábamos viviendo en aquel momento para compartir nuestra vida cotidiana como pareja y explicar por qué habíamos ido a visitar al cura. Los feligreses se emocionaron y nos lo agradecieron mucho después de la misa. Otro aspecto es que ambos hemos empezado a participar en la conducción de un programa en Radio María de Burundi. Yo como animadora de una emisión y mi marido Alexis como contable de esta radio.
un servicio importante para nosotros hacia la Iglesia. Al estar siempre dispuestos a servir a la Iglesia, Dios nunca ha dejado de renovar su invitación a seguirle. Nuestro sí siempre ha sido espontáneo e incondicional. Dios no ha querido considerar nuestro hogar solo como una iglesia doméstica, sino que también nos quiere como una iglesia misionera, junto a los pastores de la Iglesia. Y si parece que no hemos entendido, Él tiene su manera y sus formas de hacernos entender. Tras 5 años de matrimonio, yo he entendido perfectamente que Dios me llamaba a dar un paso adelante. Era la abertura del año de San Pablo en 2008 y en su homilía el sacerdote alabó a la labor misionera de San Pablo y recordó que todos estamos llamados a ser misioneros por la gracia del bautismo. Y entonces me pregunté, ¿yo también? Allí sentí claramente la llamada de Dios a dar un paso adelante. Y cuando hablé con Gloriosa, no estuvo de acuerdo al principio. Sí, es verdad, no estaba de acuerdo al principio, pero porque yo pensaba que tenía que dedicarme más al desarrollo de mi familia y él ha venido con esta llamada más. Y al principio no estaba muy de acuerdo y él dejó de hablarme de ello. Pero después Dios me invitó de otra forma, nos envió un signo muy fuerte, porque a un momento el tercero de nuestro hijo, de nuestra hija, se enfermó, una enfermedad terrible que no se podía curar. Mientras íbamos al hospital, estaba mirando a mi hija y hablé con Jesús diciéndole, Jesús, si quieres a mi hija, te la dejo. Pero en el fondo yo sentía una voz que me decía, te quiero a ti también. Y dije que sí, dije en mi corazón. He entendido que no era yo la que podía decidir de la vida de mi hija, pero podía decidir dedicar mi vida a Dios. Aquel día, volviendo a casa, compartí esto con Alexis y juntos comprendimos que Dios quería que diéramos nuevos pasos adelante. Lo compartimos con quienes tienen la gracia de ayudarnos y acompañarnos. Ante la enfermedad hemos descubierto nuestros límites y el poder de Dios para sacarnos adelante. Dios nos mostró la solidaridad y las oraciones de las familias de todo el mundo, la cercanía de la Iglesia y sobre todo tocamos con mano la intervención de Dios y su inmenso amor hacia sus hijos. Mi hija se curó y pudo recuperarse. Sobrecogidos por su amor y convencidos de que Él quiere que demos testimonio de este amor, volvimos a confesar y renovar nuestra fuerza apostólica como nuevo compromiso en la vocación del matrimonio. Unos años más tarde se nos encomendó el apostolado de las familias con especial atención a las parejas jóvenes. A través de este apostolado experimentamos la evangelización mutua, dejando que el único gran maestro en medio de nosotros nos lleve a seguirlo. Fueron años ricos en experiencias, oración, actividades en común y solidaridad. Redescubrimos la belleza de la pareja, la providencia divina, el compromiso y la decisión de la joven pareja de vivir según el Evangelio y de darse cuenta de que esto es posible. Después de esos encuentros, siempre volvíamos más evangelizados que antes y enriquecidos por las experiencias de los demás. Dios nos ha ofrecido experiencias para concretar nuestro compromiso. Un día una religiosa nos llamó para confiarnos una joven pareja de un país lejano que ni hablaba nuestro idioma. Esta pareja acababa de casarse, querían hacer un viaje de boda en nuestro país y buscaban alojamiento en nuestro país a menor coste. Sentimos que era más bien una llamada de Jesús para ofrecer nuestro hogar. La pareja estaba muy contenta y pasó una semana en nuestra casa, felizmente. Se ha desarrollado una muy buena relación entre nuestras familias y de vez en cuando las visitamos en su país, donde siempre recibimos una cálida
debida acogida. Últimamente hemos mirado más allá de las familias locales para construir una red más regional en África Oriental. Agradecemos a la Iglesia, nuestra Madre, que nos ha brindado esta oportunidad. Damos las gracias a Dios que nos brindó la oportunidad de estar aquí con ustedes en este encuentro. Un don enorme para nosotros. Gracias. Bien.